Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy tenemos una nueva propuesta de El Enfoque con Darío Cuba, o El Otro Enfoque con Darío Cuba y Tito Olivo. Ayer tuvimos un programa de excelencia. Todos los reportes vienen que la entrevista a Héctor Belhar, ex canciller de Perú, fue un palo por los 411. Hoy vamos a tener otro palo. Vamos a tener un invitado, un hermano, un compañero de estudio que nos encontramos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la carrera de Economía. Él es Carlos Cuello. Carlos Cuello, profesor, o sea, catedrático, investigador acucioso. No solamente se quedó a nivel de licenciatura, sino que fue más allá. Con él vamos a transmitir en el programa. Tendremos a las 10 de la mañana El Otro Enfoque y después diferido a las 9 de la noche grabado. Usted también podrá verlo. Solamente tiene que colocar cananga.tv y ahí en cualquier dispositivo electrónico usted lo tendrá. Pero si no, lo puede ver a las 10 de la mañana, que estamos transmitiendo a esta hora, o a las 9 de la noche, pues también puede verlo por YouTube. Usted se suscribe a Cananga, al Otro Enfoque con Darío Cuba, y usted va a recibir la propuesta que nosotros día a día hacemos. Usted le da a la campanita y además le da like para nosotros poder seguir creando nuevas propuestas. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a estar con Carlos Cuello, economista de de gran profundidad, y vamos a analizar el discurso de Luis Abinader y el discurso de Leonel Fernández. Shutterstock Music. Estás. Bueno, les decía que tenemos una persona bien formada en el área de economía, quizás con una visión diferente a la visión que yo tengo, pero lo bueno de esto es enfrentar visiones diferentes para poder analizar la economía y que la gente busque la verdad a partir de esas visiones. Nosotros eran los tiempos aquellos de la década de los 70, finales de los 70, principios de los 80, donde en los pasillos universitarios se daban grandes discusiones. Y desde ahí nosotros nos conocemos y en el aula teníamos clases juntos, y entonces ahí cristalizamos una gran amistad. Carlos, buenos días.
Buenos días, Tito, y buenos días a los amables telespectadores. La verdad es que esa reseña que tú haces me satisface mucho, ciertamente, y pone de manifiesto la gran amistad que hay entre tú y yo, sobre todo, ¿no? Y de larga data. De larga data. Pero fíjate algo que nosotros ya hemos aprendido, tú más que yo, porque tú has seguido activo en la política, ¿no? Es que por más que una idea, un pensamiento, una escuela del pensamiento económico pueda tener cierta afinidad con lo que son las respuestas a los problemas políticos y sociales, nunca sistema alguno se ha podido apoyar en una escuela de pensamiento económico. Y eso tú lo sabes. No, eso es real. Porque la economía es una ciencia, la política es otra cosa. Y además como ciencia es cambiante, porque también es una ciencia social que la gente no lo sabe. Es una ciencia social y como ciencia social tiene que ver con las personas. Y en su momento el pensamiento de las personas cambian y al cambiar el pensamiento las actuaciones de la persona cambian. Entonces no es lo mismo tú aplicar un modelo económico o un pensamiento económico y político. Un sistema político. Hoy con relación a ese mismo pensamiento en el siglo XIX o el siglo XX. Además de, correcto. Bueno, Carlos, ha causado mucho revuelo el discurso de Luis Abinader primero, con las 12 reformas que plantea, y segundo, el discurso de Leonel Fernández, que inclusive le ha contestado el gobernador del Banco Central, cosa que algunos comunicadores entienden que no debió ser, que debió Abinader poner a un peso político a responderle a Leonel Fernández y no a un técnico de la capacidad del gobernador del Banco Central. Pero aquí estamos para analizar eso. Vamos primero con el discurso de Luis Abinader, analizando el primer año de gobierno de Luis Abinader. Mira, fue un discurso de rendición de cuentas que nada lo obliga, ¿no? Sin embargo, como era su primer año, como tú bien destacas, él se entendió que debía hacerlo. Lo hizo desde el Palacio Nacional. Tú sabes que crítica hubo de todos los lados, comenzando por la escenografía, pero en fin, de todos modos, en su discurso, él, como presidente de la República y como ejecutor, resaltó lo que eran sus bondades, lo que eran sus luces. Y eso es lógico, porque también hay un elemento político de promedio, ¿no? Entonces, dentro de eso, ahí hay que reconocer, nadie le niega, ¿no?, el éxito de la campaña de vacunación. Lo cierto es que, y aquí voy a mezclar el otro tema, cuando se hizo la crítica, cuando el presidente Fernández hace la crítica a los logros de la campaña de vacunación, dentro de lo que fue el objetivo, yo creo que hay que tomar en cuenta la coyuntura. Mira, este país logró lo que alcanzó porque consiguió con China la entrega oportuna de medicamentos, independientemente de que la pagó, pero tú sabes bien cuál era la situación en ese momento. Y el país en ese momento logró, no tanto que tenía acuerdos ya con otras farmacéuticas, ¿no? Y por eso se pudo avanzar. Que se pudiera lograr la meta, bueno, es que tú te fijas una meta, pero tú vas a depender de que te entreguen la vacuna. Y tú sabes bien cómo estaba en ese momento. Era suerte conseguirlo todavía, y eso yo creo que es válido. Nosotros estamos entre los países que más rápido adelantó su campaña de vacunación, independientemente de que puede estar por debajo. Pero además hay otros factores que tú lo sabes también, Tito, y es que no todo depende de la existencia de vacunas. Estados Unidos tiene 3 laboratorios fabricando vacunas y todavía no ha logrado el 70%, porque también hay posiciones de la gente, hay reacciones de gente que dice que no se la pone y no se la puede obligar. Entonces yo creo que ahí, en esa parte, mira, creo que hay casi un consenso de que ha sido exitosa la campaña de vacunación. Y el presidente tenía que destacarlo porque eso es uno de sus logros. En lo que se refiere a los precios, mira, como economistas nosotros sabemos que después que una economía entra en recesión, primero tú vas a tener una depresión en los precios. Y nosotros la vivimos. Sobre todo porque nosotros producimos para el turismo y el turismo se nos cayó. Pero además la demanda cae en una recesión. Y la oferta, tú sabes bien que requiere un proceso de adaptación. Entonces, ahora en la reactivación es todo lo contrario. La demanda está presionando. Hay una mayor demanda que lo que la oferta ha podido responder.
tanto local como internacionales. En el plano internacional tú lo ves con los precios de los commodities, la materia prima, que eso da origen a una inflación importada. Y en el caso local, vamos a estar claros, muchos de los insumos son importados. Pero además de eso, que de esos insumos son importados, también el mercado local se tuvo que ajustar, porque no iba a seguir produciendo lo mismo si ya el turismo no está demandando, ¿no? Entre otras cosas. Pero agrégale a eso, y ya con esto concluyo esta partecita, ¿no? Que tuvimos el problema de la peste, tenemos el problema de la peste porcina africana. ¿Qué ha ocurrido con esto? No todo el mundo come cerdo, es verdad, pero tú sabes bien que el pollo, el pescado, la carne roja son bienes sustitutos del cerdo. Claro, y entonces eso va a presionar al alza como bien sustituto, ¿no? Al salir de mercado del cerdo. Salir de mercado por razones de oferta, pero además por previsión de la gente, que aunque dicen que no hace daño, pero tú no convences a la gente de que la consuma con la misma confianza de antes. No, mira, es verdad. Yo recuerdo que cuando dimos economía agrícola, nos dieron el teorema de la tela de araña. Exacto. O sea que muchas veces, y cuando se dio eso el año pasado, yo le hablé a la esposa mía, que me dijo, y que felicidades a ella, que cumplimos 42 años de casado hoy. Felicidades. Ella me dijo, mira, los precios cayeron. Digo yo, ¿tú sabes lo que va a pasar? Que ahora van a subir después. Ahora va a haber una bonanza. Eso se conoce como el teorema de la tela de araña. Todo van a comenzar a salir, todos los productores del campo van a comenzar a salir, y el que conozca el teorema de la tela de araña va a entrar, y ese se va a aprovechar después de los precios altos que van a venir. Es igual que los que entran con los precios altos, todo el mundo cuando los precios están altos en el mercado agrícola decide entrar y comienza a sembrar, pero llega a una superproducción y eso hace que los productos caigan. Pero hay una situación. Excepto que haya un cambio en los hábitos de consumo, que en el corto plazo no es posible. En corto plazo, tú decir que la gente pase de consumir cerdo a consumir pollo, bueno, tiene que haber una cuestión muy... O de arroz a papa, o de pan a casabe, o sea... Tiene que haber algo muy grande que te haga cambiar tu hábito de consumo. Pero eso es importante que lo digamos, porque en la economía nosotros hacemos esa proyección, lo que tú decías ahorita, la predicción de que los precios bajan ahora y van a subir después. Pero siempre esa proyección sujeta a que se mantengan constantes una serie de factores. Sí, que como decía Julio Urbáez, ceteris paribus. O sea, que mantenga una serie de factores constantes que no se dan. Es que todos los modelos tienen que partir de una serie de supuestos. Es de un supuesto, sí. Porque la realidad no es cuantitativa. No, es cualitativa. Claro, y cambiante. Y cambiante, y por eso la economía es cambiante. Claro. Por eso no podemos analizar la economía hoy a como la analizaron los clásicos en el siglo XIX, en base a una economía semiesclava, porque todavía aquí en el año 1765, cuando se da el desarrollo del proceso de industrialización en Inglaterra, todavía Haití era una esclavitud. En República Dominicana vivíamos en una España boba, semiesclavo y todo, pero en Cuba era esclava y todo, y en Estados Unidos también se estaba llevando a cabo un sistema esclavista. Entonces, no podemos partir de ese análisis que hace Adam Smith hacia la economía inglesa, que era la primera economía del mundo en ese momento, respaldada por la flota británica, y tampoco podemos hablar de la economía keynesiana. Hablábamos hace un momento que Keynes entró en el justo momento después de la crisis especulativa del año 1929. Tenemos otra realidad y esa realidad hay que analizarla. Pero donde vamos a hablar, y nos vamos a ir a un corte y después vamos a hablar, es la imagen que da el presidente. La imagen en la escalinata del Palacio, cuando él habla de un discurso de austeridad, teniendo salas en el Palacio que le salían prácticamente gratis, y la información que él podía dar era la misma información dando connotaciones austeras. Entonces vamos a hablar de eso, porque lo que tú haces y cómo lo haces tiene una incidencia a nivel de pueblo. Nos vamos a un corte y regresamos en un momento.
Estás viendo Cananga Televisión, transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Grupo Multimedios Amanecer, la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana. Nuestro periódico, página abierta rd.com, Cananga Radio, canangatv.com. Grupo Multimedios Amanecer. Bueno, hablábamos hace un ratito del discurso de Luis Abinader y hablábamos de los logros que él planteó. Él además planteó 12 reformas que vamos a ver cómo se van a hacer. Pero hablábamos también de la imagen que tú tienes que proyectar, porque no es solamente decir que vamos a un proceso de austeridad, sino también tú tienes que dar la connotación de austeridad. Bueno, Carlos, los micrófonos sí, son tuyos. yo te decía que en ese discurso de rendición de cuentas, pero no es una rendición de cuentas propiamente, porque tú sabes que la Asamblea Nacional que se rinde cuentas en febrero. El 27 de febrero. Exacto, fue una evaluación de lo que ha sido su gestión, que se cumplió un año, de agosto a agosto, ¿no? Sí, ha habido mucha crítica de esa escenografía. Yo creo que ese discurso se pudo haber hecho hasta grabado. No tenía por qué tener ese desplante. Ya creo que son asuntos de imagen, y lo cierto es que desde el punto de vista político encontró crítica y me parece que rechazo de un amplio sector de la población. Sí, ha habido crítica profunda dentro del mismo PRM, sectores del PRM que no están por H o por R, no están en el gobierno, pero también de la misma oposición. Y comparaciones también, sí, con lo de Hitler en Alemania, con lo de Bukele en El Salvador, o sea, sí, crítica a la originalidad. Sí, o sea, hay que ver. Yo digo, no, si tú quieres ser efectivo, tú tienes que tener una correspondencia a tus actuaciones con lo que tú dices, porque el pueblo no es tonto, el pueblo no es tonto. Y no me digan a mí que 18 millones de pesos no es nada, con presupuesto de 200, 300 mil millones. El problema no son los 18 millones de pesos, sino la imagen que tú estás proyectando. Es correcto. Es como, bueno, mi papá era pariente de Chichi Olivo y de Guayuín Olivo, pero yo me relacioné más con Chichi Olivo que con Guayuín, porque Guayuín vivía aquí en Santo Domingo y Chichi vivía allá en Manzanillo, y mi papá había sido el padrino de el matrimonio de él. Y yo recuerdo que yo un día le pregunté a él que cómo él había ponchado ya con 50 años a 3 bateadores en la Serie del Caribe de alto rendimiento, o sea, eran cuarto bate. Y él me dijo, mire la actitud que tú tengas. Me dio el nombre del primero, que él lo había ponchado precisamente igual cuando él llegó ya a jugar en AAA. Lo sacaron como relevo a picharle, y él salió con la actitud de poncharlo y comenzó a virarse a tercera, a primera. El tipo comenzó a desesperarse y él entonces venía y le tiraba por el centro, le cantaban. Cuando le montó en un strike comenzó a tirarle afuera, el tipo se fue, comenzó a virarse
y lo ponchó. Cuando ponchó ese, bueno, ponchó los otros. Cuando están en Puerto Rico, que el Licey está ganando y que sacan a Charlie Hough y le entran a Charlie Hough, él le dice al manager del Licey, no recuerdo quién era, que si lo sacan él iba a ponchar a ese porque ya él lo conocía. Y él fue con la actitud y lo ponchó y lo dejaron y ponchó los otros porque ponchó el fuerte. ¿Qué tú quieres decir? ¿Que Leonel va a ponchar a No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que tú tienes que dar esa actitud, tú tienes que tener una actitud de que tú vas a vencer, pero tienes que tener una correspondencia con lo que tú actúas. Entonces, Leonel, tenemos que tener en cuenta, y ahí fue que la izquierda nosotros fracasamos con Balaguer. Nosotros creíamos que Balaguer era solamente Balaguer muñequito de papel, unos Blumen de María para ponerle Chavarría, unos Blumen de mujer, que era lo que se había sacado a Balaguer y que nosotros íbamos a barrer con Balaguer. Y Balaguer barrió con nosotros. Balaguer era un animal político y Leonel es un animal político. Claro. Entonces tú no puedes subestimar a Leonel. Leonel se ha puesto en el centro del huracán, ha sacado a todo el mundo de discusión y se ha puesto él con el discurso. Entonces tú tienes que entender a Leonel. Si tú no entiendes a Leonel, tú no lo podrás vencer nunca, no lo podrás vencer. Asimismo, tú tienes que entender a Abinader para poderlo vencer. Y una de las debilidades de la izquierda es que nosotros hemos querido calcar al carbón modelos exitosos en otra nación sin analizar nuestra realidad, ni analizar los componentes que nosotros tenemos que combatir. Pero mira, tú decías algo ahorita de las teorías económicas, de los modelos económicos. Sí. En realidad, todas yo creo que tienen, de alguna manera, cuando son teorías ya relevantes, ¿no?, de las grandes escuelas del pensamiento económico, desde los clásicos, incluyendo a Marx, Marshall, Keynes, la misma escuela de Chicago, que ha tenido su espacio y fue de los impulsores de la globalización y del neoliberalismo. Yo creo que todos tienen algo, de todo queda un reducto, porque es que la economía y la política no son equivalentes, ¿no?, como tú bien destacábamos al inicio. Sí, pero además tú tienes que ver el capital que crítica a la economía política de Adam Smith, o sea, crítica, y para tú criticar lo que tú tienes que hacer, conocerlo, claro. O sea, y eso es lo que estamos planteando. El problema no es oponer. Carlos Marx reconoció que el capitalismo era el sistema que más había avanzado en términos de producción. Sí, él lo dice. Y él lo dice. Él lo dice ahí. Lo dice no solamente en el Capital, lo dice en varios escritos. Está el 18 Brumario de Luis Napoleón, está el Anti-During, está, o sea, todo él hace. Pero volvamos, Tito, a los discursos, volvamos al patio. Sí. Mira, una de las cosas que el presidente Abinader quiso aclarar, porque hay que reconocer algo, y el político no puede tampoco ser mezquino. El presidente Abinader le ha tocado gobernar, yo creo que por primera vez, no sé, si tú recuerdas la historia, que un presidente gobierna un año en emergencia. Todavía estamos discutiendo 45 días más. Entonces, no es lo mismo manejar una economía con una situación de emergencia, ¿no?, con una coyuntura completamente desfavorable, que una economía donde tú tienes ciertos elementos de estabilidad. Entonces, se ha criticado el endeudamiento. Mira, tú y yo sabemos. El endeudamiento no es malo ni bueno per se. Y yo lo dije aquí. Depende de cómo tú vas el retorno que haga de la inversión. Pero en una coyuntura como esta, donde las políticas keynesianas, que son las que están vigentes, aquí en Estados Unidos, en todo el mundo, es la que se está aplicando. Óyeme, tú o colapsa la economía o tú buscas los recursos. Dichosos nosotros que conseguimos la fuente para obtener esos recursos, porque ¿dónde tú vas a sacar recursos, Tito? No puedes aumentar impuestos. En una economía de recesión tú no puedes aumentar impuestos. Pero además que la tasa tributaria de la República Dominicana es baja. El coeficiente por lo menos, porque la estructura no es mala. Lo que pasa es que tiene una evasión hasta de un 50%. De 60% el impuesto sobre la renta. Yo decía, antes de hablar aquí de reforma fiscal, aquí hay que hablar de cómo corregir la evasión, porque tú no puedes echar agua en un vaso con un 60% de piche de un lado y un 40% del otro. Sí, pero esa estructura entonces hay que cambiarla, porque esa estructura es mala. Pero está bien, pero tú tienes que plantear, no me diga a mí que vamos a aumentar el ITEVI, que vamos, no, es como la energía eléctrica. Yo siempre le decía, cada vez que iba a un programa, el problema eléctrico de la República Dominicana no es agregar
más generación. Cuando aquí se fue al sistema privatizado del sistema eléctrico, la capacidad instalada eran 3,000 y pico de megas que habían, y la demanda era 1,800. Entonces el problema no era la generación, el problema era que tenemos una pérdida y seguimos teniendo una pérdida técnica y no técnica de un 35%. Y hasta que tú no arregles eso, vamos a tener un problema ahí, como dicen los sacerdotes, para toda la vida, sécula, secular, seculorum. De este pierde el 50%. Ya, entonces, a partir de ahí, tú no puedes ser eficiente nunca. Entonces, lo que te digo, ¿qué solución le vamos a dar si se me caen los ingresos? No puedo implementar una reforma fiscal, no puedo presionar al cobro de impuestos. Hacer una reforma porque fiscal, la economía está en recesión. Es que no procede. No, es que no, yo lo dije en una discusión a una persona que es política y me dijo, no, hay que hacer una reforma fiscal. Y yo le dije, mira, ponte en el espejo de Colombia y ponte en el espejo de Costa Rica. Ajá, pero eso fue lo que hizo el presidente Abinader, que en menos de una semana, cuando se soltó la bola, pronunció un discurso echando para atrás, que fue muy hábil políticamente, claro. ¿no? Entonces, se te aumentan los gastos. Porque, ¿qué pasa en una recesión? Tú tienes que ir en auxilio de todos los desempleados. Pero tú vas a cancelar la mitad de... No puede. No lo puede hacer. Al contrario, tiene que apoyar el sustento. Y además, y el sector salud, ¿cómo tú lo vas a apoyar? No puede. Entonces el endeudamiento, lamentablemente, es una herramienta útil y necesaria. Ahora, yo no estoy diciendo que sea indefinidamente, porque en algún momento tenemos que corregirlo. Ahora la economía está en una fase de recuperación, en proceso de recuperación. Sí, que yo siempre he hablado, porque se habla de crecimiento. Digo, sí, con relación de recuperación. Con relación a la economía cerrada del 2020, hay un crecimiento. Ahora, cuando tú lo mides el 19, no puede haber. Es menor, pero el Banco Central estima que aún así todavía es favorable. Recuerda que el 2019 no fue uno de los mejores años, fue el 4%. No. Y el primer semestre del 2019, recuérdate que hubo el problema con la noticia negativa del turismo. Sí. O sea que tampoco fue mejor. Sí, finales del 18, primero del 19, que las muertes, las enfermedades y todas esas cosas. Pero la recuperación no es automática. No. Sin embargo, fíjate que aquí yo creo que hay una confusión. Se está hablando de crecimiento. El expresidente Leonel Fernández habló de que la economía había perdido 10,000 millones de dólares. Pero recuérdate que la medición es primero a PBI real, con un año base. El dólar sigue siendo una medida corriente, pero lógicamente en una moneda más fuerte, más estable. O sea que tú no puedes tampoco medir el crecimiento por la medición del PBI en dólares corriente. No, normal. Normal. Entonces el Banco Central tú lo tienes que medir en términos constantes. Claro, entonces el Banco Central estima que podríamos estar terminando con un 3% con respecto al 2019. Es bueno hacerle esa aclaración a la gente, porque qué es nominal y qué es en términos constantes es cuando tú divides la inflación entre el PBI, y por eso hay los que se llaman índices de precio al consumidor. Exacto. Y se toma un año base, que es el que menos problema ha generado. Entonces ahí se mide y tú puedes hacer un análisis, porque no es lo mismo tú coger una economía 10 años atrás que analizarla con la economía de hoy. No, salvo que sea precio constante. Exactamente, digo, a precio valor nominal. real, PBI real, como nosotros llamamos, ¿no? PBI real. Tú no puedes analizarla en términos nominales, o sea, tomar los datos así, ¿no? Porque mira, en tal año la deuda era de 2,000 millones de dólares y ahora pero lo que tú tienes que traer cuánto valía un dólar hace 20 años y cuánto vale el dólar. Pero además hoy. hay que reconocer, este primer semestre que está reportando un 13%, aproximadamente, porque son modelos de estimación que utiliza el Banco Central, que yo creo que es el que tiene los mejores modelos de estimación porque trabaja directamente con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y tiene una estructura para eso, ¿no? Entonces, ese crecimiento, en este primer semestre no había un vacunado, Recuérdate que hubo un rebrote también en el primer semestre. Sí. En este segundo semestre ya la economía tiene los motores encendidos, incluyendo la construcción. Pero hay otra cosa, Tito. Son proyecciones. Del Banco Central dice un 3, la Fuerza del Pueblo dice que es 0.3, pero son proyecciones. El que tenga la mejor proyección posiblemente estará más cerca de lo cierto. Ahora, hay una proyección del Bank of America de que podríamos estar creciendo a 2 dígitos, a un 10%. Después de lograr el 13%, y vista la reactivación de la economía, que está a la vista, ¿no?
podría ser que la economía dominicana crezca un dos dígitos, podría ser, ¿eh? Sí. Ahora, que sea 0.3, que sea 3, son proyecciones. Sí. Y yo no creo que tampoco la caída sea tan abrupta con la reactivación. La otra parte que quería dejar pasar, Tito. La gente cree que cuando el gobierno dice que la economía creció a un tanto, todo es obra del gobierno. Falso. No, porque Entre el 85 y el 90% del Producto Interno Bruto de este país responde al sector privado, el trabajo tuyo, el trabajo mío, todo esto que estamos haciendo nosotros aquí. Sí. Entonces, claro, la política económica es importante porque, óyeme, garantiza la estabilidad, confianza, todo eso es necesario. Pero además la inversión se divide, inversión pública, y que es verdad que está rezagada, privada y extranjera. Sí. Y las tres necesitan estabilidad macroeconómica. Ahí la política económica es fundamental. Pero no podemos atribuir todos los méritos que la economía creció al gobierno que lo está haciendo bien. Sí, el gobierno tiene su mérito. Lo primero que yo hago cuando voy a hablar del Producto Bruto Interno, para que la gente se pueda lo puede entender, porque muchas veces nosotros hablamos de Producto Bruto Interno y la gente no sabe lo que es producto. No, nos quedamos entre economía. Y solamente es la producción de bienes y servicios medidos en términos monetarios al interior de una economía. Claro. Es una cuestión muy sencilla, o sea, todo lo que se produce internamente, desde una menta hasta un avión. Y los servicios. Y los servicios, no, porque voy ahí. Médicos, colegios. Todo lo que se produce, desde una menta hasta un avión, y desde el servicio médico hasta el servicio turístico, pues es medido en el Producto Bruto Interno. Correcto. O sea, y se lleva a términos monetarios. Entonces, cuando eso está en términos monetarios, ahí es que buscamos entonces la inflación, o sea, cogemos lo que hemos hablado, dividimos entre los niveles de inflación, tomando o deflactando, tomando un año base como el año que es el más normal, donde no ha habido crisis, donde los estados inflacionarios se han comportado muy bien. Entonces tomamos ese como año base y con relación a ese año comenzamos a hacer todos los análisis. Todo. Y entonces eso nos da un análisis más o menos real, porque no tampoco es la realidad. No, son estimaciones. Y hay son estimaciones. Sí. Y hay muchas actividades que no alcanzan a medir. Toda la economía. Pero en todo, pero nosotros tenemos alrededor de un 60% de la economía que es informal. En el empleo, por lo menos. No, pero también, y en la generación también. Y eso. Hay muchos productos sí, claro, hay muchos productos del agro que tú lo tienes ahí y no están formalizados, y se venden en un camión platanero y lo traen y lo ponen en la 27 de febrero con Isabel Aguiar, y tú ves los tipos vendiendo ahí, eso. Yo creo que la inversión pública sí se ha quedado rezagada, es cierto, incluso la asignación, tú sabes, en el presupuesto fue de apenas un 13.3. Pero hoy en día yo creo que cambian los esquemas con el gasto productivo, improductivo, como le llaman alguna gente, gasto de capital, gasto corriente, porque, óyeme, la inversión en educación, el capital humano, sigue contabilizándose en el gasto corriente, aunque es gasto social. Sí. Pero, óyeme, la mejor inversión que puede hacer una economía hoy en día es la de educación, la formación de sus recursos humanos. Claro, pero vamos a ver, cuando tú hablas de cacao, tú hablas de República Dominicana, tú hablas de México, tú hablas de todas estas naciones que producen. Pero cuando tú hablas del mejor chocolate, del mejor cosa, ¿quién piensa? En Suiza. Y en Suiza no se produce un grano de cacao. No. Un grano de cacao no se produce. Ahora, ¿por qué Suiza es el buque insignia del chocolate? O sea, ¿por qué? Es la formación que le ha hecho a su gente. Y la confianza. Entonces, esa formación que tiene su gente, producen, valga la redundancia, un producto estandarizado y de alta calidad. Entonces, cuando tú pruebas eso, tú dices, oye, ese chocolate suizo, ese cacao, ese chocolate suizo es muy bueno. La gente no compra cacao, compra el chocolate. ¿Tú recuerdas una vez que Juan Bosch planteó que la Rosario refinara aquí? Sí. No, eso es absurdo.
Sí, la confianza de ese metal para colocarle en los mercados viene dada en función del refinador. De y Suiza tiene sí, ya una tradición milenaria en tener ese aval. Inclusive Antonio Guzmán hizo una inversión en una planta refinadora que se quedó ahí en La Rosario cuando pasó al Estado Dominicano y nunca operó. No tenía sentido. Porque es eso, o sea, la calidad de la refinación del oro depende, o sea, la calidad del oro depende de quién lo refine. Y el marketing, Tito, fíjate que nosotros ahora mismo somos el principal exportador de puros en el mundo. Uh-huh. Pero ¿tú sabes por qué? ¿Dónde están fabricándose esos puros? En zona franca. Uh-huh. Porque ya esas empresas que están manejando ahí, no solamente la producción de los puros, ¿no?, sino el marketing, están instaladas en zona franca. Sí. Entonces, a veces uno piensa que la cosa es tan sencilla como pasar el producto del productor al consumidor. No, la intermediación, lamentablemente, agrega valor. Sí, y agrega o quita valor. La intermediación agrega o quita valor. Sí. Porque una intermediación mal realizada y un producto mal presentado te le tumba valor. Se supone que el mercado se encargará, porque el mercado es imperdonable, se supone. Sí, pero también, si no hay monopolio. Sí, exactamente, porque el mercado no es tan puro así. No, entonces, el mercado es eficiente en términos en lo que se refiere a la producción, pero en la distribución, lamentablemente, ahí tiene que intervenir lo que es la economía política, ¿no? Sí. Pero sí es cierto, Sí. Ningún sistema puede distribuir lo que no es capaz de producir. No. Si no hay acumulación, no puede haber desarrollo. Que esa acumulación que esté en mano estatal, que esté en mano privada, bueno, yo creo que lo ideal es la combinación, lo mixto. Y la mejor demostración tú lo tienes en China, Rusia, todos esos países que modificaron su estructura. China hizo algo y hay que ver lo interesante. China agarró una ciudad, no recuerdo el nombre ahora, pero ella hizo un modelo, 33% Estado, 33% mano de obra, o sea, y 33% capital privado. Atrajo el capital y le dijo, mire, yo tengo aquí la formalización de esta gente. Esta gente están bien formalizados. Nosotros queremos desarrollar procesos de industrialización, pero el Estado le va a poner la infraestructura. O sea, ¿qué va a hacer el Estado? El Estado le hizo las naves, le hizo la infraestructura de viales, ya sea trenes, carreteras, aeropuertos, porque China internamente es un monstruo, o sea, un continente, porque la gente habla de 1.400 millones y cree que esos 1.400 millones están concentrados en un punto. Yo le voy a hacer todo esto y ustedes lo que van es a poner la inversión, ustedes van a poner el capital y ellos van a poner la mano de obra. A ellos poner la mano de obra y distribuir ese 33%, los salarios van a ser más bajos. Y todas las empresas que están construyendo ahí son empresas privadas. Sí. Y todos los hoteles que tú encuentras en China, todas las marcas de los hoteles. Entonces, ¿qué pasó? Eso hizo que el salario de los trabajadores se redujera, pero no hubo una reducción tal, porque cuando había que distribuir los beneficios a final del año, ya ese trabajador tenía un beneficio extra que no estaba dado por el salario que ganaba. Entonces, ahí él comenzó esa ciudad a despegar y se hizo uno de los centros de desarrollo más grandes que tiene China. Pero fíjate que Cuba ahora acaba de lanzar su normativa para las pymes. El nuevo desarrollo industrial. Claro, y las pymes. El nuevo desarrollo económico e industrial, donde le da mucha importancia al desarrollo de la pyme y la inversión privada interna. Por ejemplo, aquí la fabricación, el mercado de la vivienda es privado. Sí. Tiene apoyo estatal. Pero tú no puedes desarrollar ese mercado si no hay, primero, un ahorro interno y segundo, si no hay intermediación financiera que lo pueda financiar. Sí. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a hablar de las diferentes reformas que planteó Luis Abinader y vamos a penetrarnos aún más en el discurso de Leonel Fernández.
Grupo Multimedios Amanecer, la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana. Nuestro periódico, página abierta rd.com, Cananga Radio, canangatv.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cananga TV. Grupo Multimedios Amanecer, la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana. Los lunes a las 11 de la mañana, hora de República Dominicana, o sea que estamos hablando de 6 horas de diferencia, a través de Cananga TV. Yo más que agradecida por estas facilidades que nos brinda el Señor, que yo lo adoro, ha sido incluso parte de ha sido exponente de los eventos que he realizado aquí, y una hermosa amistad que desde CERTV conservamos. Así es que, Darío Cuba, gracias por permitirnos a través de tu plataforma llegar a más ciudades en otras partes del mundo. En su presencia TV, un programa de orientación cristiana y actualidad noticiosa creado para compartir con usted y los suyos un momento de la palabra de Dios y dar a conocer más su plan de salvación. Véalo de lunes a viernes a las 8 de la mañana por Cananga Televisión. Señores, he recibido una noticia de un hermano militar que tuvimos en conspiraciones, en muchas cosas, hermano de mi pueblo, que ha fallecido. Es el mayor general que fue jefe del ejército, José Eliseo Noble Espejo. Ojalá que ese fallecimiento sea mentira. Lo he recibido por 2 vías. Yo llamé a una persona, me dijo que no, pero ahora estoy recibiendo de un cuñado mío que fue militar, que está enviándome la información de que Noble Espejo había fallecido. Noble, mi hermano, bueno, él era mucho más viejo que yo, estábamos en Manzanillo juntos, y aquí pues participamos de varias acciones, porque él naturalmente no era balaguerista, él era dolido del gobierno de Balaguer, pues su papá lo mató Trujillo, pero ya son situaciones que se dan y que para mí es de un gran dolor perder un amigo como él. Vamos ya a llegar al final. Todo lo que comienza termina y todo tiene su final, como dice la canción, pero esas 12 reformas que plantea, las reformas son reformas neoliberales, que nadie le quepa la menor duda. La reforma eléctrica es una reforma para beneficiar al sector eléctrico que debía cumplir con la ley de electricidad y vender a menor costo, y se están fijando los precios al peor costo. Lo otro es la privatización del agua, que creó problemas grandes en Chile y que ha creado problemas grandes en Bolivia. ¿Qué tú nos planteas de esas 12 reformas y qué nos plantea ya sobre la crítica ya llegando de Lionel al discurso, que no se diferencia en las reformas, en las 12 reformas,
Leonel Fernández, para que tengan la idea, lo que está tratando de colocarse es en el ojo del huracán para ser el opositor, pero Leonel no está criticando el modelo. Él lo que está es criticando y planteando que no creció la economía, que debió ser esto o debió ser lo otro. ¿Qué tú dices? Tú lo dijiste al principio, un animal político. Sí. Mira, hay una reforma que yo creo que es impostergable. En eso yo creo que la manera de cómo se haga ya es otra cosa, que es la reforma fiscal. Y no vamos a lograr excedentes de que recortando gastos en una coyuntura como esta. Pero sí podemos corregir evasión. No, y corregir también, y yo creo que se ha logrado ciertos avances también, corregir la corrupción, controlar la corrupción, reducirla, ¿no? Claro. Eso por un lado. Por el otro lado, hay que incrementar los ingresos, porque de lo contrario, óyeme, no vamos a tener dónde buscar dinero prestado, y ya ese coeficiente que está sobrepasando el 70% de la deuda con relación al PBI y que está comprometiendo más del 20% del presupuesto solo para pagar intereses. Intereses solamente. ¿No? Entonces, eso hay que corregirlo. ¿Cómo tú lo corriges? Bueno, la reforma fiscal, mira, es impostergable. Se planteó incluso para este año, pero el presupuesto del año que viene, Tito, no se puede hacer sin una reforma fiscal. No se puede. Yo no creo que se debe ampliar la base tributaria del No, ITEVI, al contrario. Cambiar la estructura de esa base tributaria. Porque el 70% de los impuestos los pagamos los consumidores. Exactamente. Y los bienes de capital. Ahí hay que ver. No es posible que tú pagues con un carro utilitario modesto la misma placa que el que trae un Lamborghini o un carro de esos de más de $100,000. Aquí tú tienes la Hummer que consumen, o sea, un país importador de energía, una Hummer paga igual que la placa de un carro pequeño. Entonces hay que cambiar esa estructura. Yo creo que también hay que simplificarla. Porque es una estructura muy compleja. Muy complicada. Lleva hasta el que no quiere. Tú quieres pagar los impuestos ahora, tú dices, ¿cómo lo hago? Tú no sabes. O sea, es inmanejable. Los impuestos tienen que ser fáciles para que la gente pueda pagarlos sin mayor burocracia. Lo otro, la reforma laboral está hace tiempo diferida, muy aplazada. Porque fue en el 92, pero ya ha surgido una serie de prácticas de trabajo que benefician al trabajador, dicho sea de paso, Sí. De tú trabajar desde la casa, de trabajar 4-4, o sea, Sí. pues no es lo mismo trabajar 8 horas. No, y también ver el teletrabajo. Es lo que te digo. Pues no, porque tú hablas, ¿qué vamos a hacer con el teletrabajo? ¿Cómo vamos a correr? O sea, ¿cómo vamos a formalizar eso? Eso no estaba. Eso no existía. Pero cuando se hizo eso no existía el teletrabajo. Los reportes de que el formulario tal con un sello, oye, ¿dónde están los formularios? Si ya todo es electrónico. Entonces, hay que adecuar todo esa ley, sobre todo la laboral y la fiscal. Yo creo que ya son impostergables. Sí, y como impostergable es el tiempo que ya nos está haciendo el Control Master seña de que llegamos, esto no crea la condición para otro programa más. De acuerdo, pero, Entonces, pero las reformas yo creo que son una necesidad tenemos para que seguir avanzando. Analizando esto. Bueno, ya nos despedimos. Solamente nos resta decirle a las personas que pueden ver este programa esta noche a las 9 de la noche poniendo en su buscador cananga.tv, cananga.tv. Ahí lo van a ver a las 9 de la noche. Pero si no puede por H o por R verlo en cananga.tv a las 9 de la noche, pues usted entra a YouTube, busca El Otro Enfoque con Darío Cuba, se va a registrar y le va a llegar toda la propuesta que nosotros hacemos todos los días. Entonces usted le da la campanita y le da like para que nosotros podamos seguir produciendo. Muchas gracias y hasta mañana, que van a tener un excelente programa con Miriam Cabrera, que viene a hablar de belleza.